cuando les presentaba el contenido de lo que íbamos a tener, que es fácil o es difícil aceptar, admitir cuando a uno le dicen que tiene diabetes. Supongo que no debe ser fácil, pero calculo yo que tampoco debe ser una cosa así demasiado difícil. A propósito de diabetes, más adelante vamos a volver a hablar sobre el tema. Tenemos acá con nosotros a la psicóloga Iris Melone. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Iris? Hola, Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, gracias por invitarnos. No, por favor, para nosotros no solo es un placer, sino es una especie de deuda que tenemos con la gente que nos sigue y que permanentemente está haciendo preguntas a propósito de la diabetes, y se desprenden un millón de temas y de planteos y de sugerencias y de consultas y de todo lo demás. Para quienes ya lo tienen y lo han sabido llevar bien, tal vez sea una pregunta un poco hasta por ahí tonta, pero para quienes no saben, para quienes a veces no quieren ni siquiera hacerse el examen por temor a que le digan, mirá, tenés algún inconveniente, ¿es fácil admitir cuando a uno le dicen que tiene diabetes? ¿Qué pregunta? Depende de la edad. Justo hoy vi... ¿De la edad? De la edad de la persona. De la persona diagnosticada. Claro, ¿no? La edad del comienzo de la diabetes. Sí, el debut, como del escuché por debut. así que le dicen. Usamos la palabra debut, Bien. ¿no? Depende de la edad. Justo hoy vi a 2 chicos que debutaron con diabetes. ¿De Uno edades? de 3. ¿De 3? De 3 años y otro de 10. Justo hoy vinieron a El la de 3 no consulta. tiene idea de quién estaban hablando. Va a tener la idea según lo que le transmitan en la casa, ¿no? Pero el de 3, ¿con quién hice el abordaje? Con la mamá y con la abuela, ¿no? Entonces, sin duda, muy triste, muy angustiada, entonces hay que sostener a ese núcleo familiar, ¿no? Porque ellos van a ser los referentes para ese niño. Entonces, en la diabetes, lo importante es la persona con diabetes, la familia y la comunidad. Entonces, tenemos que abocarnos a la edad del diagnóstico para apoyar según la etapa evolutiva, y ni que hablar que tenga un buen sostén sociofamiliar. Por eso lo que tú me decías, difícil, va a depender de la persona, de la familia y de las personas que lo rodean, cómo vaya a enfrentar esa nueva situación que le ha tocado vivir. Pero dicho así es re fácil. El tema es el abordaje de un caso y del otro, ¿sí? El de 3 y el de 10. ¿Y el tema cómo sigue después? Digo, porque no es un tema de hacerles entender en el momento cuál es la problemática. Hay que hacer un seguimiento, hay que estar permanentemente cerca de ellos. Lo recomiendo. Dejamos todo en manos de la familia. También no todas las familias son iguales, ¿sí? Seguramente hay familias que tienen una formación de repente un tanto especial o específica que ayuda. Por ahí hay familias que no saben cómo encarar el tema, más allá de que la psicóloga le ayude en la primera etapa. ¿Qué pasa después? En después que tú decís, lo recomendado por las sociedades científicas, el apoyo psicológico tendría que estar en todas las personas que comienzan, que debutan, desde el momento del diagnóstico, y mínimo un seguimiento durante el año. Ajá. Y no es porque estén mal o porque haya una sintomatología problemática, ¿no? Sino es un acompañamiento y es un integrante más de los profesionales del equipo, como van al diabetólogo, a la nutricionista, también al psicólogo. Entonces, en ese después yo les planteo, vengan cada 15 días y ahí vamos acompañando en ese proceso individual, personal y familiar. Claro. El problema es cómo solucionamos el día a día, ¿no? Digo, porque ellos vienen cada 15 días, le consultan a la psicóloga les dice que hicieron bien y que hicieron mal. El tema es la situación diaria. Y yo digo, o pienso, y es una pregunta, cuanto menos sepa uno de la diabetes, más complejo es el tema, ¿no? Claro, son cosas distintas. La información es necesaria y, como se dice, que la educación es el primer pilar del tratamiento. Pero las emociones y la expresión de las emociones es lo que nosotros trabajamos en habilitarlos que hablen de lo que sienten. Entonces, además de sugerirles de que se informen, también de qué hacer con eso que sienten. Y también, que no es frecuente en las personas y en nuestra sociedad, es hablar de las emociones, ¿no? Y si las personas están tristes o si lloran o están enojados, es frecuente que digan no te enojes o no llores. Nosotros hacemos lo contrario. Les decimos, si está triste tiene que llorar,
hablar de eso, si está enojado, y vemos maneras de expresión de esa bronca y maneras, como decimos, adaptativas, que no perjudiquen su tratamiento, que no se enojen y no se coman todo o no se den la insulina, ¿no? Entonces, esa es la tarea, tanto niños como adultos, qué hacer con esas emociones. Claro. Que te diré que es la gran dificultad las personas en general, no con diabetes, bueno, cómo expresar esas emociones, ¿no? Una de las primeras preguntas que te hice y que la respuesta fue muy clara fue depende de la edad. No todas las personas a la misma edad reaccionan igual. ¿Y cómo manejan eso? Porque hay personas que es más fácil cuando son niños o cuando son adultos. Yo trato de no usar términos absolutos, Ni fácil ni difícil, ¿no? Sino de ver a la persona que tengo enfrente. Entonces, al ver un niño, es un niño. Entonces, tenemos que tratar que todas las características esperadas para ese niño de 3 años, yo con el niño de 3 años vi en la caja de juego si jugaba, la motricidad, el lenguaje, el dibujo, ¿no? Y estimularle que siga siendo niño, que si va a la escuela, que siga yendo a la escuela, si va a los cumpleaños, o sea, que cumpla con las características o con las pautas esperadas para su edad, junto con la diabetes. Con el de 10 años, que siga yendo a la escuela, que vaya al club, que vaya a los cumpleaños, que vaya a los campamentos. Con los adultos, ¿no? Cuando quieren tener un hijo, o sea, en cada etapa evolutiva y lo que la persona realiza junto con la diabetes. Me estás contando algo que a mí me parece que es como estar en terapia. ¿Puede ser? Porque, y no debiera ser. ¿No? A mí me apasiona mucho, ¿no? Mi profesión y trabajo mucho todo lo que sea hablar de las emociones y la expresión de las emociones, ¿no? Y trato de buscar distintas técnicas como el juego, el dibujo, la escritura, y cuando les cuesta exteriorizarlo, de buscar esa forma. Entonces, si colaboramos un poquito de que ese día que entró con esa tensión, esa tristeza, ¿no? Que un poquito se vaya aliviado, bueno, ahí nos podemos sentir contentos. Claro. Ahora, ¿en algún momento dicen, bueno, ya está, no hace falta que venga a verme más? No. Depende de la persona. Depende de la persona, pero yo les doy el mensaje dentro de las primeras consultas que el ir al psicólogo no es como se cree popularmente, estar enfermo o estar loco, ¿no? Que nosotros consideramos al revés, que el que va al psicólogo está mejor que el que no va, porque habla de las emociones. Eso es un eslogan marketinero de ustedes. No es marketinero, porque creemos el que habla de las emociones y las maneja tiene un mejor recurso en general para la vida, ¿no? Pero es verdad lo que tú decís. Entonces, la gente percibe que quien va al psicólogo es porque está mal. Claro, pero por suerte cada vez es menor. O sea, yo hace años en la primera consulta le decía, ¿por qué viene? ¿Quién lo manda? ¿Quién lo deriva? Y las primeras consultas siempre decía, vengo porque la doctora me obligó, porque mi esposa me obligó. Hoy en día vienen y dicen, ellos piden la consulta. Entonces eso es un gran cambio, ¿no? Un gran cambio en la mente y en el manejo de las emociones. Y en eso que tú me preguntabas, bueno, ¿qué le sugiero? ¿Cuánto tiempo? Digo, bueno, el primer año es importante. Y después se ve, ¿no? Y también es posible esto, de trabajar un tiempo, un motivo de consulta puntual, dejar de venir y volver, ¿no? Que se llaman intervenciones focales, breves y volver. Entonces, en este tiempo que yo estoy en ADU, hace aproximadamente 19 años... ¿Solo? 19 años y de que me recibí 23 años que estoy en diabetes, ¿no? Entonces, conozco personas de hace 23 años que vienen, dejan, ¿no? Y los he acompañado en los distintos ciclos de la vida, ¿no? ¿Recordás algún caso que te haya superado? Son casos no quiero claro, datos. No, nosotros no damos nombre, tenemos incorporado bien. El secreto profesional, ¿no? Pero hay un caso de una niña que ella lo sabe, que yo le dije que el dibujo de ella lo uso en las presentaciones, por la capacidad gráfica. Con 5 años representó cómo se sentía cuando la mamá le daba la insulina y se dibujó ella arriba una nube y un rayo. Era la vivencia, ¿no? Entonces ese dibujo lo dice todo, ¿no? Entonces sé que lo quería llevar el dibujo, pero bueno,
¿Te lo dejó? Me lo dejó un poco de mi insistencia, porque a un psicólogo le das ese dibujo, ¿no? Es un material riquísimo, ¿no? Entonces, ¿Lo dibujó delante tuyo? ¿O sí, lo trajo? sí, en la consulta. No, lo dibujó en la consulta, ¿no? Entonces, de ahí trabajamos lo que ella sentía, cómo se sentía agredida, cómo se sentía como que si realmente le cayera un rayo cuando la mamá le daba la insulina. Y no era que la mamá se lo diera mal, porque trabajamos en las vivencias, lo que uno siente. Claro. Después trabajamos con muñecos para que inyecten al muñeco, le inyecten insulina, y muchas veces los niños con mucha bronca le hacen así, y no es que los papás, y le pinchan hasta en la cara, y no es que los papás se lo den así, es lo que ellos sienten, se sienten agredidos. Claro. ¿Evolucionó esa niña del rayo? Sí, ahora tiene 11 años, por eso. Lo interesante de estos años en diabetes es que uno los fue acompañando en las distintas etapas. Muy bien. Muchas gracias, Iris. Yo Bueno. quiero hacerte una pregunta que no tiene nada que ver con la diabetes, pero ¿es cierto que cuando uno va al psicólogo obligado es más difícil hacerle un tratamiento que cuando va de libre voluntad o con la anuencia de uno mismo? Es cierto que tratamos de que la persona tenga un motivo de consulta. Te doy el ejemplo en el caso de los adolescentes, que vienen obligados porque los papás, ¿no?, lo obligan. Tenés que hacer terapia, nene. Claro. Pero si yo consigo de que él tenga su propio motivo de consulta y vea que en qué lo puedo ayudar, no en el motivo de consulta de los padres, suponete, de que estudie, sino el motivo de consulta del adolescente, de cómo lidiar en su conflictiva adolescente, en la relación con sus padres, con la novia. Si encuentro eso y puede tener confianza y sobre todo en el secreto profesional, ahí ya no viene obligado, ¿no? Claro. Entonces hay que trabajar en un buen vínculo. Tenés que motivarlo. No, gestionar el vínculo. Puedo yo ser buen profesional, tener mi propia terapia, pero si yo no genero un buen vínculo con la persona, no va a evolucionar bien. Por eso a veces son estas cosas que uno dice cuestión de piel, ¿no? Claro. Si con la persona, con el terapeuta no funcionó, hay que buscar otro. Claro. Bueno, muchas gracias por todo gracias, esto. Por Fernando. haber venido, por aceptar la invitación y por darnos estos minutos. Bueno, un gusto, y cuando quieras seguimos hablando de estos temas que a mí muchísimas gracias. me encantan. Muchísimas gracias.